Tras el brutal fracaso de la rebelión en el juego del Calamar 2, Yoon es devuelto a la sala principal y despierta, pero lo que más lo devastó no solo fue haber perdido, sino descubrir que había sido traicionado. Dejo, la esperanza de todo el grupo, y tal vez la única posibilidad real de victoria, nunca llegó a las municiones que prometió, dejando a la rebelión indefensa. Cuando Yoon descubre la verdad, nace un conflicto humano, moral y psicológico, que nos deja una gran pregunta. ¿Quién tenía razón? ¿Yoon con su idealismo desesperado o Dejo que se paralizó por el miedo y prefirieron arriesgarlo todo? Hoy analizaremos este conflicto brutal, que terminó con uno de los momentos más impactantes de toda la serie. Es fácil pensar que Yoon y Dejo eran compañeros cercanos, pero la realidad es que solo se conocieron hace 4 días. En ese breve tiempo, la intensidad de los juegos los obligó a tomar decisiones extremas, confiar ciegamente y depender uno del otro como si hubieran compartido una vida entera. De esta manera, las emociones se amplifican y las traiciones o fallas duelen el doble. Para empezar, Dejo mintió desde el inicio, inventó un pasado como marín para ser aceptado, para parecer confiable. Lo hizo porque sabía que en un lugar así, la imagen que proyectas puede ser la diferencia entre vivir o morir, pero esas mentiras le pasaron factura. Cuando llegó el momento de actuar, se sintió abrumado por el peso de lo que había prometido ser y el miedo, y finalmente falló. Pero Yoon no es inocente en todo esto. Su plan para derrocar al sistema era audaz, pero estaba destinado al fracaso. Convenció a los X de unirse a una rebelión sin garantías, sin información real, y con muy pocos recursos y jugadores. Esto es algo que Yoon tuvo que haberse dado cuenta al fracasar, pero se cegó por todo lo sufrido. A esto le sumamos que en la rebelión, el frontman estaba infiltrado, haciendo la victoria de los jugadores imposible. Sin embargo, Yoon nunca supo que el frontman los había traicionado, por lo que desde su perspectiva, hubo una oportunidad real para ganar, y era traer las municiones. Atrapado en medio de la batalla, Dejo prometió conseguir la munición y volver para equipar a los jugadores, pero viendo el desastre, decide retroceder y volver a la sala, dejando a todo su equipo a su suerte. Cuando Yeon-sik le cuenta la verdad, Yoon, lleno de rabia, se da cuenta de que todos los que murieron lo hicieron en vano, que quizás si Dejo hubiera actuado, las cosas habrían sido distintas, por lo que decide culparlo. Dejo prometió volver con las municiones, pero cuando las tuvo en sus manos se paralizó. El miedo, el peso de la mentira, el vértigo de enfrentar a un sistema tan gigantesco, lo congelaron. Desde su perspectiva, volver era una sentencia de muerte. ¿Y si fracasaban? ¿Y si todo salía mal y moría igual? ¿Valía la pena arriesgar su vida por gente que solo conocía hace unos días? Su decisión, aunque condenable, es completamente humana. Muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo que Dejo, pero el problema no solo fue no traer la munición, el verdadero problema fue haber mentido, haberse ofrecido, haber dado esperanza a quienes lo necesitaban, y después desaparecer. Dejo no falló por accidente, se acobardó, mintió y dejó a su suerte a todos sus compañeros. Antes de las escondidas, el resentimiento crece, y Yoon no puede ocultarlo más, mirando a Dejo con desprecio, y entonces, Dejo lo confronta, pero lo hace desde el ataque, no desde el arrepentimiento. Le grita a Yoon que él tiene la culpa de que todos murieran, y que su plan no tenía sentido. Esta escena marca un punto de quiebre, ya no hay amistad, ya no hay causa común, solo dos hombres que se culpan mutuamente por un fracaso compartido, pero que no pueden reconocer su propia responsabilidad. Ya casi al final del juego, Yoon encuentra a Dejo, y este, en un momento de aparente sinceridad, confiesa que nunca fue parte de la marina, que mintió desde el primer día solo para que lo aceptaran, que sí consiguió las municiones, pero se acobardó al final. Justo cuando parece que Yoon lo perdonaría, Dejo lo ataca, revelando su verdadera naturaleza. No busca redimirse, sino culpar a otro, gritándole a Yoon que la culpa la tiene él, que este es su juego, y que había engañado a todos para quedarse con el dinero. Aquí se invierte todo. Dejo empieza como un aliado, pero termina repitiendo el mismo discurso egoísta y frío de los círculos. Sobrevivir a toda costa, justificar lo que sea por avanzar, culpar a otros para no hundirse, adoptando por completo la misma manera de pensar de los círculos, los cuales creían que Yoon era un infiltrado, a pesar de que este siempre manifestó su deseo de irse y salvarlos a todos. Dejo representa la desesperación convertida en egoísmo, la culpa disfrazada de ataque, es la transformación final de alguien que no solo falló, sino que fue consumido por su culpa, hasta el punto de odiar a quien creyó en él. El enfrentamiento entre Yoon y Dejo no fue simplemente un duelo entre dos hombres enfrentados por la culpa, fue un duelo emocional, ideológico y humano, entre personas marcadas por el mismo infierno. Pero lo que hace esta pelea tan devastadora es lo que representa. Yoon, el símbolo de esperanza, termina matando con sus propias manos a quien alguna vez llamó compañero, y en sus últimos momentos, Dejo murió sin aceptar su responsabilidad. Desde la perspectiva de Yoon, esta decisión puede parecer justificable. En ese instante, está enfrentando a la persona que condenó a todo un grupo a morir y a su mejor amigo, al hombre que mintió desde el primer día, que eligió huir cuando más se le necesitaba, y que aún frente a la verdad, eligió evadir su culpa. En ese contexto, la ira se apoderó por completo de Yoon. Aquí es donde entra el conflicto moral. Yoon había prometido no convertirse en aquello que odiaba, había luchado y arriesgado todo para demostrar que la vida vale más que el dinero y la traición, pero en ese momento,
cruza una línea que juro nunca pisar. Y no fue una muerte accidental, fue una decisión consciente, un acto guiado por el dolor, la impotencia y por una rabia acumulada que necesitaba canalizarse en alguien. Lo que ocurre después es aún más trágico. Yoon no encuentra paz, solo hay silencio, y finalmente acepta haber tenido la culpa de todo. En su rostro vemos a un hombre roto y completamente devastado, cayendo en un hoyo aún más profundo del que ya estaba. La gran pregunta que deja este enfrentamiento es profunda y dolorosa. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Dejo al no volver con la munición y ir sabiendo que morirían igual? ¿O Yoon al apostar por una rebelión y una posibilidad de libertad? En mi opinión, y desde el punto de vista psicológico, emocional y humano, ambos tenían razones comprensibles, pero también errores imperdonables. Ambos representan extremos, la parálisis por el miedo y el idealismo sin garantías, pero lo que realmente los separa es lo que hacen con su culpa. Yoon proyecta su culpa en Dejo, y finalmente la acepta. En cambio Dejo la niega, ya que a pesar de mostrar sinceridad y arrepentimiento, esto probablemente lo hizo ya que se vio amenazado y presionado, pero tan pronto tiene la oportunidad de contraatacar, le vuelve a gritar a Yoon que la culpa es suya. Dejo tenía razón al temer al sistema y criticar el plan de Yoon, ya que estaba destinado al fracaso, pero se equivocó al mentir, al proyectar una imagen falsa y al ilusionar y luego escapar de la responsabilidad. Yoon tenía razón al intentar luchar, al no aceptar las reglas del juego como inevitables, pero la verdad es que la rebelión estaba condenada desde el inicio, ya que la organización no solo tiene recursos ilimitados, sino control sobre cada variable, y siempre van un paso adelante. Y si bien desde su perspectiva parecía justificado, Yoon se equivocó en culpar a Dejo de todo, y tuvo que haberse dado cuenta antes de que su plan estaba lleno de fallas. Sin embargo, si Dejo estaba tan convencido de que no iban a ganar como le dijo a Yoon antes del juego, ¿por qué decidió participar en la rebelión entonces? Además, considerando que no era marín, si es que tenía tanto miedo y el plan era tan malo como decía, pudo quedarse con los demás en la sala, y Yoon lo habría entendido. Personalmente creo que este conflicto pudo haberse resuelto simplemente hablando desde la sinceridad y la calma. Yoon estaba devastado por lo ocurrido, y vio en Dejo al culpable de todo. Sin embargo, Dejo pudo haberle hecho saber lo sucedido desde su perspectiva, y cómo realmente se lamentaba por lo sucedido, pero prefirió quitarse la culpa y recriminarle agresivamente a Yoon, dejándose como objetivo a eliminar antes de las escondidas. La tragedia está en que nunca se entendieron, nunca se escucharon, y en ese odio se perdieron dos seres humanos que solo buscaban sobrevivir con un poco de dignidad. Como mencioné anteriormente, tras eliminar a Dejo, vemos a Yoon completamente roto, y en ese momento acepta que todos hayan caído por el plan que él había creado. Y aquí nace una pregunta inquietante. Al admitir su culpa, Yoon le termina dando la razón a Dejo. Podría parecer que sí, Yoon al romperse de esa manera, está reconociendo que fue su plan el que acabó con sus aliados, y que Dejo tenía motivos válidos para temer, mentir y huir. Que su traición fue en realidad una reacción comprensible ante una presión insoportable, pero creo que sería un error ir tan lejos, porque si aceptamos esa lógica, también estaríamos absolviendo a Dejo de todas sus decisiones. Estaríamos diciendo que su mentira no tuvo consecuencias, que su miedo no fue parte del fracaso de la rebelión, y que su ataque final a Yoon fue solo una reacción, no una elección. Creo que la verdad está en un terreno mucho más gris. Si bien Yoon acepta la culpa, esto pudo haber sido por el shock emocional de haber acabado con Dejo. Además, Dejo también cargaba con una culpa distinta, pero decidió evadirla. Uno falló por prometer lo que no podría cumplir, y el otro por arrastrar a todos hacia una lucha que no podrían ganar. Dejo no muere como un villano, pero tampoco como una víctima inocente. Su final es el de alguien consumido por sus propias decisiones, por una mentira que se volvió insostenible, y por el resentimiento hacia el hombre que creyó en él. Y Yoon, aunque sobrevive, no encuentra paz, todo lo contrario. Él mismo intenta acabar consigo después de lo sucedido, quedando como un hombre vacío. Pero con el nacimiento del bebé de Yoon y la partida de la abuelita, Yoon logró volver a su camino y encontró un nuevo propósito, volviendo a sus ideales. El conflicto entre Yoon y Dejo es uno de los más complejos y humanos del juego del calamar. Es un choque entre dos formas de ver el mundo bajo presión extrema. La muerte de Dejo no resolvió nada, solo dejó más dolor en Yoon, el cual lejos de encontrar alivio, cayó en una espiral de dolor, culpa y autodesprecio, pero afortunadamente pudo salir de aquello. Ambos fracasaron, pero sus fracasos fueron distintos. Uno se dejó consumir por la mentira y el miedo, y el otro por el idealismo y la rabia, y en medio de ese fuego cruzado, lo que alguna vez fueron amigos, terminaron luchando a muerte, llegando a terribles consecuencias que llevaron a muerte que se pudo haber evitado. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que tenía razón? ¿Yoon o Dejo? Déjenme su opinión en los comentarios, porque la verdad es que este fue uno de los temas más polémicos de la tercera temporada. Pero bueno, si te gustó el video, no olvides dejarme tu buen like y tu buena suscripción, te lo agradecería mucho para seguir creciendo, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.